Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? En el vídeo de hoy vengo a comentaros algunas de las cosas que aprendí en mi viaje a Nepal. La verdad es que fue un viaje maestro, donde aprendí muchísimas cosas, pero vengo a comentaros aquí algunas de las cosas más importantes que aprendí, sobre todo en la etapa en la que estuve metida en un ashram, ¿no? Estuve ahí metida como 14-15 días y me enseñaron muchísimas cosas relacionadas con el mundo de Osho, o con el Ayurveda, o con el yoga, con el budismo, con el hinduismo, bueno, en fin, son técnicas que vienen de Oriente, que aquí en Occidente no solemos practicarlas en el día a día, pero lo que sí que aprendí es que es muy importante al menos hacerlo de vez en cuando para descargarnos energéticamente o para mantener una higiene no solo física, que también os voy a contar algunas técnicas, sino sobre todo mantener una higiene energética, es decir, limpiarnos de energías, vamos a decir negativas, y cargarnos con energías positivas. Así que si te interesan todos estos temas, quédate a ver el vídeo porque voy a contaros paso a paso lo que hacíamos por las mañanas en el ashram. ¿Te animas a verlo? Para poneros un poquito en contexto, la última etapa del viaje, que la pasé en la segunda ciudad más grande de Nepal, que es Pokhara, encontré un ashram donde estuve 15 días más o menos, aparte de practicando yoga, pues aprendiendo diferentes técnicas, o incluso allí me estuve formando para hacer una especie de sanación energética, ¿no? Que se llama Head, Heart, Hara, ¿no? Que eso es la cabeza, el corazón y el vientre. Bueno, esta técnica actualmente ya no la hago porque además hay que hacerlo de forma presencial, ¿no? Y sirve un poco para limpiar esas energías con las que nos vamos cargando, no solo ya en el día a día, sino con las que vamos cargando desde nuestra infancia, desde incluso nuestra vida en el útero materno. Pero bueno, ese es un tema aparte. Lo que vengo a contaros aquí es un poquito algunas técnicas que aprendí o algunas cosas que me enseñaron las propias personas que regentaban el ashram, ¿no? Me di cuenta de que ellos tenían ciertas costumbres, vamos a decir, integradas a diario, que aquí en Occidente pues nos resultan un poco raras o nos resultan llamativas o no las hacemos ni de broma, pero me di cuenta de que tenían mucho más sentido que lo que hacemos aquí en Occidente, ¿no? Y todo tiene que ver con la limpieza energética. Una de las cosas que más me llamaba la atención es que, bueno, este ashram estaba regentado por una familia, porque el ashram se llamaba Om Family. Muchas de las cosas que ellos hacían dentro o que te enseñaban dentro de este ashram estaban orientadas, digamos, a la filosofía de Osho o, digamos, a las técnicas que utilizaba Osho realmente, aunque también mezclaban otras filosofías, ¿no? También se hacía Reiki, bueno, en fin, un montón de cosas. El caso es que era una típica familia, ¿no? Un marido, una mujer, un niño, también vivían allí la persona que cocinaba y la persona que, digamos, que era como la que criaba al niño, ¿no? Y el hombre era como el maestro, ¿no? El que daba los cursos, el que te enseñaba, y una de las chicas que estaba allí trabajando también era la que hacía todas las clases de yoga, bueno, o casi todas, ¿no? Se repartían entre dos chicas, pero lo más importante es que el hombre de familia, digamos, el padre, trabajaba en otro sitio, vamos a decir un trabajo normal, no sé exactamente en qué trabajaba, pero digamos que tenía su horario y luego él volvía de trabajar, a lo mejor, imaginaros, a las 4 de la tarde, ¿no? Volvía a casa, al ashram. Y él también daba clases y enseñaba y todo eso, pero digamos que cada vez que salía afuera y se mezclaba con gente, se relacionaba con gente, ya fuera en su trabajo, le caían cargas de trabajo, lo que fuera, ¿no? Pues digamos que una vez que sales de tu círculo, ¿no? Que lo tienes como cuidado energéticamente y te juntas con otras personas o te caen marrones, ¿no? De cosas que tienes que hacer, entras en estrés, te sientes obligado a hacer cosas, te pueden ocurrir 1000 historias, ¿no? En el tráfico, lo que sea, ¿no? Digamos que te van ocurriendo obstáculos o cosas que pueden hacer que tu energía se empiece a cargar, ¿no? Se empieza a cargar pues con rabia, con frustración, con amargura, con, no sé, vamos a decir, con efectos negativos. ¿Qué pasa? Que aquí en Occidente eso nos ocurre a todos cada día, o incluso en las ciudades grandes nos ocurre muchísimo. Muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de que nos vamos cargando con todo lo que va ocurriendo a nuestro alrededor y con todos esos obstáculos que nos vamos encontrando. ¿Y qué ocurre? Que regresamos a casa con nuestra familia, a la que supuestamente amamos, ¿no? Con nuestro marido, nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros seres queridos en general, y muchas veces al final son ellos los que acaban pagando el pato de toda esa energía que hemos ido acumulando en el día a día, ¿no? Y una de las cosas que más me llamó la atención en este ashram es que este hombre, cada vez que volvía a casa, antes ni siquiera de dar un beso a su familia o lo que sea, se metía en su habitación, cerraba la puerta, bueno, y aunque cerraba la puerta todos lo oíamos, se
dedicaba a hacer una serie de ejercicios que eran básicamente gritar, ¿no? Gritar y sacar ahí toda la rabia, toda la frustración, ¿no? Pues ponerse a gritar hasta sentirse vacío energéticamente, y luego se paraba en silencio, ¿no? Y digamos que se recolocaba y se volvía otra vez a su centro. Y ya desde ahí abría la puerta y se juntaba con su familia y con todo el mundo. Porque no solo era juntarse con su familia, luego él, en ese horario de la tarde, era cuando él actuaba como maestro, como profesor en el centro en el ashram, ¿no? A mí al principio, claro, se me hacía raro que llegaba a casa, se encerraba en la habitación, que estaba cerca de la cocina además, y claro, empezaba a gritar y parecía que le pasaba algo, pero él lo veía tan normal, y en la casa también lo veían tan normal, era como, claro, es que se está limpiando. Es como alguien que va a trabajar a la mina, ¿no? Y lo normal es que cuando llega a casa se duche, ¿no? O algo así, no sé si me entendéis. Si nos limpiamos físicamente, ¿por qué no nos vamos a limpiar energéticamente? Cuando además, si no nos limpiamos energéticamente, podemos acabar haciendo mucho daño a otras personas, porque al final van cargando con toda nuestra basura, ¿no? Vamos sacando basura, tanto de forma directa como de forma indirecta, a veces verbalmente, pero otras veces no hace falta ni siquiera que lo hagamos verbalmente. Así que a mí me pareció un gesto de mucho amor hacia su familia, un gesto de mucho respeto hacia sí mismo y hacia todas las personas que estaban en el ashram, porque él se había limpiado energéticamente, entendía que bueno, que era un proceso normal de la vida, y entonces él se podía permitir el lujo de entregar la mejor versión de sí mismo, la mejor energía que tenía para su familia y para las personas que estábamos en el ashram. Así que ese es uno de los mayores aprendizajes que tuve, porque empecé a ver con mayor normalidad el hecho de por qué no nos limpiamos energéticamente, cuando estaríamos salvando un montón de relaciones, estaríamos como mucho más en paz y en armonía, si lo viéramos normal llegar a casa y gritar y que nadie se escandalizara por ello, ¿no? Ni los vecinos, ni siquiera nuestra propia familia. Pero bueno, ese es uno de los primeros aprendizajes que tuve. Pero luego dentro del ashram, pues todos los días había sesiones de actividades desde, pues vamos a decir, desde las 6 de la mañana para quien quisiera. O sea, quien quisiera podía acudir a esas actividades o podía acudir más tarde. Nosotros lo que hacíamos normalmente es que hacíamos muchísimas actividades y la hora del desayuno era mucho más tarde. Empezaba a partir de las 10 o las 11. Digamos que hasta esa hora se ayunaba. No desayunabas nada, ni siquiera un té. Bueno, a veces podías tomar un té si querías, porque la idea es que hicieras primero todas estas limpiezas energéticas, ¿no? Y luego ya a las 11 pues desayunabas tranquilamente. Claro que esa es la idea de un ashram. No es un sitio donde vas a dar clases y luego te vuelves a tu casa. Lo normal es que tú ingreses allí y pases allí determinados días, duermas allí, despiertes allí, cenes allí, todo lo hagas allí, ¿no? Como estar en un centro pasando diferentes días, como una especie de retiro. Entonces vamos a pasar a las cosas que aprendí, las técnicas, las diferentes técnicas que estuve aprendiendo. No voy a adentrarme en todas porque algunas son muy largas, de hecho quizás saque un vídeo de cada una de ellas. También me diréis por aquí abajo, si os interesa, en los comentarios me podéis decir si la mayor parte de las personas me pedís una técnica en concreto, pues intento sacar ese vídeo antes. En este vídeo la única técnica que voy a desarrollar un poquito más va a ser la técnica del neti, ¿no? Aquí lo tenemos, neti, que es una técnica de limpieza nasal, es decir, para mantener una higiene en las fosas nasales, no solo externas, sino a nivel interno. ¿Por qué he elegido esta? Porque además en la época del año en la que estamos es muy fácil que tengamos resfriados o problemas respiratorios, o ahora en breve llegará la primavera y mucha gente tiene alergias, tiene asma. Entonces esta limpieza nasal ayuda muchísimo con todos esos procesos de asma, de rinitis, de sinusitis incluso, o todo proceso de catarro, resfriados o demás. Pero vamos a la pizarra y vamos a ver ahora cada una de las técnicas que hacíamos por las mañanas. Bien, no es que hiciéramos exactamente todo esto en orden, ¿vale? Porque por ejemplo os he puesto en el último lugar, o casi el último lugar, el neti, que es el que os explicaré, pero por ejemplo el yoga nidra, que lo tengo aquí puesto, es una cosa que no realizábamos, digamos, en la rutina matinal, pero sí después de desayunar. Cuando desayunábamos a las 11, después hacíamos una sesión de 1 hora de yoga nidra. Por aquí arriba os dejaré un vídeo que tengo sobre yoga nidra, aunque es un yoga nidra muy sencillo para principiantes, y nosotros hacíamos un yoga nidra un poco más complejo, más profundo, como aumentar tu relax, ¿no? Tu relajación, hacer que el cuerpo físico entre en una relajación extrema, pero que al mismo tiempo tu mente al revés, ¿no? Se active, se despierte y aumente tu consciencia, ¿no? En esos estados, digamos, es más fácil pues meditar, conectar y encontrar sobre todo la conexión con tu intuición, ¿no? Digamos. También facilita mucho luego el sueño por la noche y bueno, tiene un montón de ventajas. Entonces, lo que hacíamos sobre todo, nada más levantarnos, ¿no? Era hacer la meditación dinámica de Osho, que seguramente algunos de vosotros ya sabéis cómo es, pero igualmente de esta sí que haré un vídeo para enseñaros un poco, porque bueno, supongo que conoceréis muchas meditaciones activas de Osho, ¿no? Está esta meditación dinámica, está la meditación Kundalini,
Kundalini, está la meditación del corazón, hay un montón de meditaciones que en Occidente suelen ser muy populares porque no se trata de meditaciones en las cuales uno está sentado, callado, parado. Entonces, eso en Occidente suele ser bastante difícil, nos suele costar mucho realizar ese tipo de meditaciones. ¿Qué ocurre con las meditaciones activas, ¿no? Como esta, como la dinámica de Osho? Son meditaciones que están, no todas, pero sobre todo esta que os pongo aquí, la dinámica de Osho, están muy orientadas a sacar toda la basura emocional que llevamos dentro. Entonces, por lo general, no es que haya que hacerlo nada más levantarse. Bueno, si hemos tenido una noche súper cargada con pesadillas y con historias de estas raras o malos rollos, yo sí que la haría porque serviría para sacarnos del cuerpo todo eso, si no vamos a andar todo el día cargando con toda esa mala energía que hemos cogido en el sueño, ¿no? Pero también se puede hacer por la tarde, después de un día sobre todo muy cargado, y tampoco es necesario hacerlo todos los días. Esto es que era un ashram, entonces era como más intensivo, pero por ejemplo una vez a la semana, una vez cada 15 días, una vez al mes, convendría hacerlo, porque si no lo habéis probado, os animo a que lo probéis, a que os animéis. Es verdad que no es una meditación fácil de hacer en cualquier parte, porque se arma un poco de jaleo, pero no significa que no se pueda hacer, ¿vale? Entonces yo os enseñaré cómo es en otro vídeo. Y os animaré a que lo probéis para que veáis los resultados, porque sobre todo si no lo habéis hecho nunca vais a notar como un cambio energético en vuestro cuerpo bastante grande, ¿no? Luego realizábamos diferentes ejercicios de respiraciones, también haré otro vídeo porque igual aquí hay muchas metodologías, algunas seguramente las conoceréis del yoga. Había respiraciones pues tipo Kapalabhati, ¿no? La respiración de fuego, también la típica respiración de taparse la nariz de un lado o de otro, pero con una serie de directrices o una serie de instrucciones que yo no había visto aquí en Occidente al menos. Entonces todo eso os lo contaré en otro vídeo. Luego hacíamos gibberish. Gibberish es muy divertido, esto también viene de Osho, aunque hay otras filosofías dentro del yoga, la ayurveda, el hinduismo tal, que son muy dadas a hacerlo. El gibberish realmente ¿qué es? Se trata de una técnica en la cual también sacamos mucha basura emocional, mucha basura energética. Se trataría de, ya sea sentado, de pie, como queráis, de empezar a soltar, vamos a decir, lo que nos dé la gana. Puede ser un mal rollo, puede ser algún cabreo que tengamos, puede ser incluso alegría, ¿no? Hacia algo que sintamos emoción o lo que sea. Pero sería soltarlo ¿de qué forma? Pues es como si estuviéramos intentando explicárselo a alguien, pero nunca debemos utilizar palabras conocidas de nuestro idioma o de algún idioma que conozcamos. Es decir, si hablamos perfectamente inglés, tampoco hay que soltar nada en inglés. Se trataría de hablar un lenguaje que no existe, es decir, inventarnos las palabras como hacen los bebés, ¿no? Que empiezan ahí y lo mismo son palabras que nos hacen chillar de alegría o que nos hacen chillar de enfado o lo que sea. El caso es que se trata que energéticamente sintamos que estamos sacando todo fuera, ¿no? Imaginaros que tenéis un mal rollo con una amiga o lo que sea, pues ahí es como lo soltamos, pero sin utilizar palabras conocidas. Incluso si queréis podéis gesticular las manos, mover, sacar y empezar a hablar, ¿no? Sería como una especie parecida a esto, ¿no? Como es algo muy divertido de hacer. Os voy a dejar un vídeo ahora para que veáis en una escuela cómo se hace. Pero realmente ya os digo que es dejaros fluir, sacarlo todo y empezar a hablar ahí un idioma que no os lo habéis inventado y sacar sobre todo la energía que queráis sacar. Es decir, si estáis cabreados, sacar el cabreo ahí con el ¿no? Moviendo la boca. Tenéis que mover mucho la boca, mover las manos si lo necesitáis, pero sobre todo sacar verbalmente, ¿no? Utilizar la voz, un lenguaje que no existe, palabras que no existen, ¿vale? Para no etiquetar las cosas, sino simplemente sería como un volcado de basura emocional. La idea es que no se lo volquéis a nadie, evidentemente lo podéis hacer acompañados o solos, pero es que no se lo volquéis a nadie. Así que os voy a dejar unos segundos este vídeo para que veáis cómo, por ejemplo, se está realizando en una escuela. Vale, como veréis es algo divertido en el sentido de que aquí en Occidente no estamos tan acostumbrados a hacer estas cosas, pero creerme que también sirve para soltar mucho, ¿vale? En este tipo de escuelas suelen recomendar hacerlo mínimo 10-15 minutos, este gibberish, y luego después de eso otros 10 o 15 minutos estar en silencio y estar parados, estar ya sea tumbados o sentados, ¿no? Con los ojos cerrados y como sintiendo cómo la energía va moviéndose por dentro, se va desplazando, se va reordenando después de toda la basura que hemos sacado. Así que también sería mucho de higiene energética.
¿Qué más? Hacíamos otro ejercicio que es el OM interno, que yo lo llamo interno, donde, bueno, este es más sencillo de explicar, os lo explico aquí ahora. Es tan sencillo como cantar el OM, que imagino que lo habéis hecho pues, en clases de yoga o lo habéis visto en algunos sitios, pero sería cantar este mantra tapándoos los oídos y tapándoos los ojos, para que sea un OM muy interno, es decir, para notar cómo vibra toda vuestra cabeza, todo vuestro pecho, ¿no? Sobre todo cuando pronunciamos la M de OM. Y se trataría de hacer el típico mantra OM como muy alargado, muy alargado, muy alargado, y con la M también alargada hasta que acabe, y luego cogemos aire y lo volvemos a repetir, y así estamos durante también 10 minutos o así. Se puede hacer menos, evidentemente. Todos estos tiempos que os estoy diciendo, estoy hablando ya de limpiezas muy gordas, ¿no? De cuando nos sentimos ya sobrecargados y a lo mejor nos vamos a un retiro de estos espiritual, de meditación, de yoga, lo que sea, y más si nos vamos a Oriente, ¿no? A este tipo de países, Tailandia, Nepal y demás, o la India, es más fácil encontrar este tipo de cosas. Así que, ¿cómo es la práctica? Pues la idea es que a nosotros nos enseñaron que con los dedos pulgares nos teníamos que tapar los oídos hasta que no oyéramos nada más que nuestro ruido interior, ¿no? O sea, bien tapaditos. Y luego desde aquí me lo voy a destapar porque si no casi ni me oigo, no sé a qué volumen os hablo. Y una vez que tengamos los dedos tapando los oídos, nos tapamos los ojos así, ¿vale? Para no abrirlos y para sentir más oscuridad. Por ejemplo, si hay mucha claridad delante, pues si nos ponemos las manos delante va a haber como más oscuridad, ¿vale? Y en ese caso lo que tenemos que hacer es coger aire y repetir el sonido del OM. Como veis, es un ejercicio muy sencillo, muy rápido y que muchas veces se puede utilizar para serenarnos, ¿no? Si estamos nerviosos, tenemos ansiedad, algo nos preocupa, pues digamos que si hacemos este ejercicio vamos a conseguir como esa serenidad, ¿no? Esa calma interior al notar toda esa vibración. Bien, sigamos. Luego una cosa que hacíamos mucho era el yoga facial, sobre todo utilizando la lengua. Aquí igual, aquí me podría extender haciendo otro vídeo, así que eso os lo haré más adelante, porque además son ejercicios que además de servir para soltar la energía otra vez, ¿no? La basura emocional, porque se nos carga mucho la mandíbula, se nos carga mucho la lengua, apenas la movemos nada más que un poquito para masticar o para hablar, pero no hacemos movimientos exagerados, no hacemos estiramientos ni siquiera con la mandíbula, muchas veces con el cuello. Entonces todo este yoga facial va a servir pues para estilizar todo el cuello, la papada, va a servir para estilizar todo lo que es la cara, ¿no? Los pómulos, incluso hay ejercicios pues para estilizar todo lo que es la zona de los ojos, ¿no? Todas las bolsas, las arrugas, la frente, ¿no? Para que no tal... Bueno, son muchísimos ejercicios muy beneficiosos a nivel físico y luego estéticos, ¿no? De belleza, sino que también es otra vez higiene energética, nos sirve para soltar porque aquí en esta zona vamos acumulando muchísimo. En la cara tenemos muchísimos músculos que además se van moviendo y contracturando, sobre todo dependiendo de nuestras emociones. Entonces es una carga emocional la que llevamos en el rostro muchas veces. Así que este tipo de ejercicios también son muy útiles hacerlos por la mañana, por la noche o incluso hacerlos a diario, ¿vale? Y luego estaría esto que ya os lo comenté en el vídeo de mi rutina matinal, ¿no? El pull oil y el rascador de lengua, ¿vale? Que si no lo habéis visto os dejaré por aquí el vídeo para que podáis verlo y podáis ver qué aceite uso o el rascador de lengua y todo eso, ¿no? Hoy en día ya en Occidente cada vez hay más rascadores de lengua, pero son de plástico, cosa que no es del todo recomendable, son mejor pues los que son metálicos, ¿no? De cobre o de acero inoxidable. Y igual que el pull oil, hay muchas mezclas actualmente que se hacen pasar por lo que es el verdadero pull oil de la Ayurveda, pero digamos que el pull oil de la Ayurveda admite muchos aceites, ¿vale? Porque muchos de los aceites que podemos utilizar pues van a hacer diferentes efectos en nuestra boca. El aceite base, sobre todo, suele ser de coco y de sésamo, porque además tienen como propiedades pues antifúngicas, antibacterianas y todo eso. Pero bueno, ese tema ya lo hablé en el otro vídeo, así que lo podéis ver allí. Y luego ya pasaríamos a lo que es el neti, porque el yoga nidra os lo he comentado al principio, ¿vale? También tenéis un vídeo que os lo he dejado por ahí, si no lo encontraréis por aquí arriba. Más adelante también, si os interesa, os puedo hacer un yoga nidra más completo y más parecido al que hacía yo allí en Nepal. Así que vamos a pasar al neti. ¿Qué es el neti? El neti es lo que se llama la ducha nasal, ¿no? O la higiene nasal, que aquí en Occidente hemos empezado a realizarlo relativamente hace poco, o lo hemos empezado como a normalizar, ¿no? Pero por lo general es que te lo manda el médico, pues cuando tienes problemas, ya muchos problemas de rinitis, sinusitis y demás, ¿no? Que te mandan como una especie de ducha nasal que a través de un objeto, ¿no? tubular, pues te metes
una mezcla de agua destilada con sal, no sé qué tal, y entonces pues como que te limpias la nariz, ¿vale? Pues allí, en Oriente, es súper normal hacerlo casi a diario, porque no solamente es una higiene, vamos a decir, física, que nos ayuda a prevenir catarros, que nos ayuda a curarlos cuando ya los tenemos, que nos ayuda con el asma, sobre todo, y con la rinitis alérgica, bueno, que nos ayuda con un montón de cosas, sobre todo enfermedades de las vías respiratorias. Nos ayuda no solo a limpiar lo que tengamos mal, infectado o lo que sea, sino que nos ayuda a prevenir que no se infecte, ¿no? ¿Qué ocurre? Que esto, bueno, no hace falta que te lo mande el médico, no hace falta ir a la farmacia, lo puedes hacer tú en casa, y existen como varias técnicas. Siempre es la misma, pero digamos que hay técnicas en las cuales tú rellenas una fosa nasal de agua y te sale, digamos, todo lo que es el líquido ya con las mucosidades, te sale por otra fosa nasal. Y otra técnica que yo he visto realmente consiste en inhalar por las dos fosas nasales o por una o por dos, pero luego expulsar todo por la boca, ¿no? Antes de que llegue a la garganta. ¿Y cómo hacemos esto? Pues se han popularizado mucho, imagino que si habéis hecho yoga y tal, estaréis acostumbrados a ver lo que es una lota. Os voy a dejar por aquí una foto para que veáis cómo es, que normalmente es como una especie de jarra o de cuenco, ¿no? Con un pitorrito, que es el que introducimos en una de las fosas nasales, y la idea es que si lo utilizamos este tipo de lota, ¿no? Con el pitorrito este que se mete por la fosa nasal, es que ladeemos la cabeza para que el agua cuando entre pues nos salga por la otra fosa nasal, ¿vale? Si tenemos la nariz muy atascada, puede ser que el agua se nos vaya hacia la garganta, no pasa nada, en ese caso abrimos la boca y lo expulsamos por la boca. Podéis escupir, carraspear, lo que sea, lo que haga falta hacer, vamos, podéis hacer aquí un poco el guarro sin problema, y si lo hacéis por la nariz, pues igual, una vez que sale todo el agua, lo suyo es que, claro, la mucosidad se empieza a mover hacia aquí, y lo suyo es que luego nos sonemos la nariz, a ser posible sin taparla, ¿no? Como hacemos en Occidente, sino expulsar el aire de forma rápida y fuerte para que salga toda la mucosidad, ¿no? Nos ponemos un cuenco o lo que sea para que salga todo ahí, pero sería parecido a la respiración de fuego, ¿no? O sea, expulsar aire de forma energética y contundente por la nariz sin taparla, ¿vale? Y una vez que salga todo el agua, puede ser que durante el día nos caigan algunas gotas todavía de agua, de alguna forma si nos ladeamos sintamos que todavía hay algo por ahí dentro y empieza a caer, o sea, ojo con esto, si luego vais a la oficina, intentad sobre todo sonaros muy bien y después de sonaros limpiaros muy bien, ¿no? Con un pañuelo bien por dentro, por fuera, e intentar agacharos todo lo posible para que el agua salga completamente. ¿Qué cosas hay que tener en cuenta? Porque esto es muy importante, ¿vale? Si utilizáis agua del grifo, es muy importante, que yo diría que casi independientemente de en qué país nos encontremos, incluido países occidentales, es muy importante que si usamos el agua del grifo la pongamos a hervir antes, mínimo 3 minutos, ¿vale? Que hierva durante 3 minutos para poder limpiarla de patógenos y de historias, ¿vale? Porque este agua que nos estamos metiendo por aquí llega a partes muy internas de lo que es la cabeza, entonces si lleva patógenos o lo que sea nos puede provocar una infección mayor. Entonces siempre es muy importante hervir el agua durante al menos 3 minutos, ¿vale? Luego, una vez que ha hervido, dejarla enfriar, evidentemente, nunca echaros agua hirviendo. Tampoco es recomendable echarse agua fría, aunque vosotros si la aguantáis pues adelante, pero suele ser bastante desagradable. Lo normal es que utilicemos agua templada, es decir, un agua que esté más o menos a la misma temperatura de nuestro cuerpo. Entonces podemos dejar enfriar ese agua hasta que esté templada, o si la hemos dejado enfriar mucho y la vamos a usar mañana, pues lo que hacemos es que mezclamos agua recién hervida caliente con esa fría que ya teníamos del día anterior, y ahí tenemos ya la mezcla templada. ¿Qué vamos a hacer? Pues más o menos en el tamaño de un cuenco pequeño o el tamaño de una lota o el tamaño de un vaso pequeño, sería mezclar con media o con una cucharadita pequeñita de café de esas con sal del Himalaya, a ser posible, intentando utilizar sal común o utilizar la sal más natural que encontréis, como es la sal del Himalaya o la sal marina. Yo diría que utilizarais la sal del Himalaya porque si alguna la habéis probado es una sal mucho más suave, no tiene un sabor potente. Vamos a decir que si os excedéis poniendo sal, no es un sabor tan salado como lo que es la sal común, es mucho más floja y por lo tanto mucho menos invasiva, ¿no? Y eso sería nada más, o sea, agua hervida durante 3 minutos mínimo para matar los patógenos, echarle media cucharadita de sal, a ser posible del Himalaya o sal marina natural, y hacer el procedimiento, ¿no? Primero por una fosa nasal, luego por la otra, o si queréis hacerlo con las dos, con el cuenco, lo único que tenéis que hacer es inhalar fuertemente el agua, o sea, inclinaros 90 grados para poder expulsar todo por la boca y que no se vaya para adentro, para la garganta. Os inclináis 90 grados con el cuenco lleno de agua, lo inclináis, y cuando llegue ya a la altura aquí de las fosas nasales, inhaláis con fuerza para que entre, y una vez que entre y sintáis que se va acercando a la garganta, por la propia postura os va a salir por la boca, pero si no
sino vosotros lo forzáis a que salga por la boca, ¿vale? Ya sé que este puede parecer un proceso como qué pringoso, yo que me levanto y me voy a trabajar cuando hago eso. Podéis hacerlo cuando queráis. Lo suyo es hacerlo por la mañana, pero si no encontráis tiempo ni os sentís cómodos o lo que sea, pues lo podéis hacer por la tarde también, porque muchas veces, sobre todo si vivimos en ciudades grandes, toda la zona de la mucosidad se quedan pegadas pues todas esas, vamos a decir, partículas, ¿no? de los tubos de escape de los coches, de toda la contaminación, ¿no? que hay en las grandes ciudades, se va pegando en las mucosidades, así que también conviene hacer el neti cuando llegamos a casa. Así que bueno, esto es todo por hoy, es un poco algunas de las cositas que aprendí, digo algunas porque la verdad es que fue, como os digo, un viaje maestro durante 5 semanas donde aprendí muchísimas cosas que os iré compartiendo por aquí, o os puedo contar anécdotas que también me hicieron aprender sobre la vida, pero sobre todo también aprendí en el otro viaje, en el de Tailandia, casi aprendí más porque fue mi primer viaje, vamos a decir, un poco hacia el mundo de la consciencia, de la meditación y todas estas cosas, ¿vale? Nepal lo hice después y ya por lo menos llevaba algunas historias ya aprendidas de Tailandia. Pero bueno, sin más me despido por hoy. Si os ha gustado el vídeo y creéis que a alguien le puede ser muy útil, por favor compartírselo, y si no estás suscrito todavía al canal, te animo a que lo hagas ahora mismo, porque vamos a ver más vídeos de este tipo, de cómo mejorar a nivel físico, a nivel energético, a nivel mental, a nivel profesional, ¿no? Y por lo demás me despido hasta el próximo vídeo. Nos vemos.